Ya, muchachos, vamos a retomar entonces lo que nosotros venimos haciendo desde hace unas cuantas clases. Vamos a poder compartir de inmediato y no se asusten, ¿cierto? Y digan qué está pasando, que no veo nada. Aquí sí. Y nos vamos a empezar vamos a empezar aquí. Sí, entonces íbamos a... Sí, justo dice que tres personas que me estaban pasando. Tres en todo. Ya, justamente ahí está observando. Ya, eso como pueden ver, que ahí está armando, ya armando la última pregunta y vamos a soltar hoy día la tarea y todavía no es necesario que la termine, pero sí, por ejemplo, ahora vamos a ir dando alguna respuesta y ustedes tienen que resolverla. Ya, sin más, entonces vamos con lo... Ya, en la última clase, por cierto, de la tarea que estoy haciendo, ¿no? Ya, esta tarea de no, esta no es la tarea. Ya, esta tareita de aquí, miren, les voy a mostrar ahí para que se vayan preparando. Arriba dice, mira, explica la importancia de las figuras de Copérnico y Galileo para la filosofía y el conocimiento humano en general. ¿Ya? Esta, por ejemplo, la que voy a ver ahí, la voy a poner aquí también en un texto. ¿Eh? Me quedan puros detalles no para las preguntas, así que para que me la... ¿Ya? Y también tenemos la pregunta número 2 que dice, ¿qué opina el filósofo René Descartes sobre los conocimientos, los sentidos, ¿cierto? Y la tercera dice, ¿qué quiere decir el pensamiento de René Descartes? Pienso, luego existo. Ya, esas tres preguntas, chiquillos, las podemos responder con la clase anterior. Y las vamos a repasar ahora rapidito, en unos 5 o 10 minutos. Vamos a hacer repaso a esas tres preguntas para que vayan teniendo cierto la respuesta de las tres primeras preguntas de esta guía de agosto, ¿cierto? Esta vez que estoy construyendo aquí, ¿sí? Y que la voy a subir una vez que termine la clase. ¿Qué me falta, tío? Lo único que me falta para terminar esa guía es hacerle una preguntita a mí de este texto de aquí, de la clase que viene, ¿ya? Pero con lo de hoy día vamos a poder responder a las tres primeras preguntas de la guía, del cuestionario, perdón, que hay en clase. Ya, profe, estoy... ya, ya, me mandan un mensaje. Ya, ok. Ya, sí, entonces, miren, como pudieron ver en la tarea, lo primero que me van a preguntar, ¿qué onda con Galileo y qué onda con Copérnico? ¿Cierto? ¿Recuerdan entonces el otro día que estábamos hablando en la última clase de estos sujetos? Veíamos entonces aquí varias pistas que les voy a dar para que recuerden. Este que está aquí es Galileo, ¿cierto? Mostrando su telescopio a la Iglesia Católica y le está diciendo que no todos los objetos que hay en el universo giran alrededor de la Tierra. ¿Ya? Y aparte de eso, le está diciendo que realmente el astrónomo Copérnico tenía razón, no estábamos en el centro del universo. ¿Ya? A mí me están preguntando, si en la pregunta número uno, ¿qué importancia tiene esto para la filosofía y para el conocimiento humano? ¿Ya? ¿Qué importancia tiene eso? Lo he dicho tantas veces, tío. Cuando Galileo confirma las teorías de Copérnico, entonces se cae todo el mundo occidental o el mundo europeo y toda su ciencia cae al suelo, porque en el fondo se demuestra que toda ella está mala. ¿Ya?
Ya, y entonces, yo como toda la ciencia está mala, ¿cierto? Esta tenemos nada, ¿ya? Y esta cosa, chiquillos, de Galileo y de Copérnico va a traer una vital importancia, yo les decía la semana pasada, para el mundo de la filosofía, porque se va a reiniciar de nuevo, ¿ya? Yo les comentaba, chicos, que los modelos del sistema solar de esta época tienen que ver con el círculo porque son teorías, ¿ya? No dejan de ser puras teorías, ¿ya? Sí, chiquillos, a ver, voy a buscar un poquito. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a cambiar de sala porque se escucha súper mal, ¿ya? Y también los veo que eh, a mí también me sale un mensaje de que la conexión es débil, así que espérenme, chicos, voy a cambiar a una sala de segundo piso, ¿ya? Mientras tanto, les voy a hacer un tour por su querido colegio, ¿ya? O le echan de menos Ya, vamos a bajar entonces, sí, a todos, si a todos les pasa, vamos a buscar una conexión abajo que esté mejor, ¿ya? Y en este momento ya estábamos conectados con mi cel, ¿ya? Así que vamos a entrar a esta sala de aquí, ¿no? Está bien, está bien. Espérenme que voy a preguntar algo afuera y voy a gritar entonces. Ah, no usar esta sala. Sí, sí, ya, vamos a estar aquí atrás a ver si por aquí llega la señal de una mejor manera. Espérenme un poco. Sí, de hecho, me dicen, creo que debería detener la grabación. Exacto, la voy a poner pausa. Ya, a ver, ¿cómo está ahí, chicos? ¿Se ve un poquito mejor? ¿Se escucha mejor o no? ¿O se ve mejor que no se vea? Sí, confírmenme o nieguenme. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Se ve peor? ¿Mejor? Peor, peor. Llega menos señal aquí. Ya, ¿se veía bien o no? Y ahora, porque miren, ahora me olvidé de cambiar, pero creo que en esta señal me ya. Ya, continuemos. Me va a sacar la mochila que estoy con la mochila. Igual se está pegando, ya, lo voy a cambiar última vez, y voy a. Ya, ahí estoy conectado a otra. A ver, igual se pegaba. A ver, avísenme ahora, chicos. Se supone que ahora estoy conectado a la señal del segundo piso del colegio. Ya, voy a continuar con esto que les estaba mostrando. Espérenme un poquito. Ya, chiquillos, ahora ahí ustedes me vuelven a avisar por favor en el chat si se escucha mal y si no, ahí me tengo que cambiar otro. Ya, miren.
estábamos hablando de que la figura de Galileo, chiquillos, y Copérnico le dan al ámbito del conocimiento, ¿cierto? Una nueva forma de reflexión, porque en el fondo, cuando nos preguntan en la tarea, vamos a ver la pregunta en particular, chiquillos, para que la tengan ahí en el cuaderno. Lo primero que me van a preguntar aquí dice, explica la importancia de las figuras de Copérnico y Galileo para la filosofía y el conocimiento humano en general. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hicieron Copérnico y Galileo entonces, chiquillos? Demostraron que los conocimientos de la época estaban malos, ¿cierto? Y para la filosofía, que nos va a llevar, ay, otra vez, malo la conexión. Me sale el mensaje, malo, malo. Voy a poner ahí pausa. Ya, sé que se escucha mal, chiquillos, por si acaso, perdón. Nos vamos a ir a otra sala, hermano. Ya, a ver dónde ya pausé de nuevo la clase. Me ando en búsqueda de la señal perfecta. Aquí veo. A ver si esta salida está bien. Creo que aquí sí, aquí llega toda la señal. Ya, aquí sí o no, chiquillos. Aquí parece que sí. Ah, toda la señal encendida abajo. Ya, a ver ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy en una ¿Se sala y escucha tengo. bien? Ya, ahora sí, ahora tengo todas las barritas de conexión. Estaba muy lejos del router. Ya, bacán que ahora se ve bien. Entonces, chiquillos, voy a poner aquí compartir. Ya, estamos todos anotando ahí lo que nos están preguntando, ¿cierto? Voy a poner aquí ahora compartir. Ya, la tarea dice, explica la importancia de las figuras de Copérnico y Galileo para la filosofía y el conocimiento humano en general. Empecemos por la parte del conocimiento humano en general. ¿Ya? ¿Qué es lo que están haciendo, chiquillos, Galileo y Copérnico con el conocimiento humano en general? Lo repetió hartas veces. Lo están demostrando, ahí usted tiene que poner en estricto rigor, así, o a grandes rasgos, mejor dicho, no en estricto rigor, sino que a grandes rasgos, la idea, chiquillos, de que estas figuras que se mencionan ahí, con sus descubrimientos astronómicos o con sus descubrimientos científicos, eh, demostraron que el conocimiento humano en general estaba mal y que la manera en la cual nosotros adquiríamos conocimiento estaba mal, estaba errada. ¿Ya? Que no había que seguir tanto a los griegos como yo les comentaba a ustedes, porque el conocimiento de los griegos, chiquillos, es un conocimiento teórico, como yo les he comentado a ustedes. ¿Ya? No es nada práctico. Son puras teorías nomás que tienen ellos. Y dentro de esta teoría decía que estaban ubicados en el centro del universo. ¿Ya? Ahora bien, dice que ¿qué consecuencias? Eso ya tenemos las consecuencias para el conocimiento humano en general, ¿no es cierto? Nos viene a decir, oye, no sabemos nada, viene a cuestionar todo lo que sabemos, ¿ya? ¿Qué importancia produjo esto para la filosofía, chiquillos? Aquí lo que ocurre es que gracias a estos descubrimientos que se van potenciando, digámoslo, porque van apareciendo las demostraciones científicas que antes no se hacían, es que entonces se genera, chiquillos, como un nuevo comienzo para la filosofía. Como que la filosofía, chiquillos, se va a pegar un reset y va a partir de nuevo. ¿Ya? Después de todos estos siglos, cuando la inventaron, ¿cierto? Los primeros filósofos, hasta el año 1641, vamos a hablar de la filosofía antigua, ¿ya? Y posteriormente, chiquillos, a 1641, cuando aparece René Descartes, nosotros vamos a hablar de que la filosofía se va a llamar ahora la filosofía moderna. ¿Por qué? Porque va a corregir muchos errores
que se cometieron antiguamente en la época de los griegos y que obviamente influyen directamente en lo que nosotros entendemos por realidad. ¿Ya? Entonces, aquí cuando dice explica la importancia, claro, pues Galileo y Copérnico, chiquillos, por una parte, ahí está la respuesta, dice que demostraron que el conocimiento humano estaba errado, ¿cierto? O la forma en la cual se obtenía el conocimiento en esa época estaba mala, que había que hacerlo de nuevo, ¿cierto? ¿Y qué importancia tuvo esto para la filosofía? Que hizo que justamente la filosofía empezara de nuevo, ¿ya? Y cuando la filosofía empieza de nuevo en esta época, entonces aparece, chiquillo, este famoso filósofo francés, ¿cierto? Llamado René Descartes, ¿ya? Que lo terminamos leyendo nosotros en la última clase, ¿ya? Y que ahora vamos a repasar, si es que me lo permite, ¿cierto? Mi computador que siga avanzando, ¿ya? Vamos a responder a las otras preguntas que aparecen, ¿cierto? En la tarea, ¿ya? Que dice aquí, ¿qué opina el filósofo René Descartes, ¿cierto? Descartes, así se lee Descartes, ¿ya? ¿Qué opina el filósofo René Descartes sobre los conocimientos de los sentidos, ¿cierto? De una respuesta breve esa, ¿ya? Yo creo que con unas 5 palabras se puede responder eso. Y, ¿por qué dice ahí? ¿Qué quiere la número 3? ¿Ya? ¿Qué quiere decir la frase pienso, luego existo? Que fue con lo que terminamos la clase. ¿Ya? Me preguntan entonces qué opina Descartes de los sentidos, ¿cierto? Sobre los conocimientos de los sentidos, y después me van a decir qué quiere decir la frase pienso, luego existo. ¿Ya? Que lo veíamos por aquí. ¿Ya? Le dije que aquí a eso del idealismo y el realismo vamos a volver después de que terminemos. Ya, pregunta número 2. ¿Podemos confiar en los sentidos? Y ahí se acuerdan, chiquillos, que René Descartes decía, igual que uno mismo, ¿cierto? Yo les comentaba a usted que uno se puede identificar con él porque él dice, oye, mira, todo lo que hasta ahora he admitido como absolutamente cierto lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos, ¿cierto? Por experiencia propia o por ejemplo, chiquillos, ustedes saben leer, sumar, restar, porque también lo aprenden por los sentidos, ¿cierto? Ven el profe de lenguaje, matemática, lo muestra en una pizarra y uno lo ve con el sentido de la visión, ¿cierto? Y lo aprende. Entonces ahí René Descartes está como diciendo, oye, igual que todos nosotros, ¿cierto? Oye, todo lo que hasta ahora yo sé y admito como cierto, por ejemplo, que la pizarra es de color blanca, que la mesa se llama así, ¿cachai? Él dice, lo he aprendido por los sentidos, ¿cierto? Escuché que alguien le llamó mesa y se llama así. Justo está inestable la conexión. Ya, y entonces después dice, he descubierto, sin embargo, que estos se engañan de vez en cuando y es prudente no confiar en nada que me haya engañado, aunque haya sido por una sola vez. ¿Ya? Es lo que aparece acá. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿podemos confiar en los sentidos? La pregunta número 2, según René Descartes. No podemos confiar en los sentidos, chiquillos, para conocer el mundo, porque esto a nosotros, como dice René Descartes, nos engaña. ¿Ya? Y es una cosa muy importante eso, ¿ya? No podemos confiar en los sentidos porque los sentidos nos engañan. Esa es una pregunta, chiquillos, de un puro punto nomás, porque es una comprensión de lectura de nivel básico que está escrito aquí. ¿Ya? No hay mucho que reflexionar más que ver si está, si está comprendiendo solamente lo que me está diciendo. Una pregunta de comprensión. Una pregunta, perdón, una pregunta, chicos, de comprensión lectora. ¿Ya? Dice, ya. Perdón, Donaldo, lo vamos a silenciar porque se escucha ahí los profes. Ya, ahí sí. Después dice, ay, chuta, me fui muy harto. Ya, después dice, mire, ya. Él habla y dice, oye, pero ¿y si yo cómo voy a estar, va a decir, ¿cómo no voy a confiar en lo que perciben mis sentidos? Dice, si estoy aquí, por ejemplo, dice, ¿cómo voy a dudar de que estoy aquí sentado junto al fuego, vestido con un traje de invierno que tengo y que tengo este papel en las manos y cosas por el estilo, ¿cierto? Y después él decía,
Oye, pero también cuán frecuentemente me ha hecho creer el sueño, cuando estoy soñando, ¿cierto? De que estoy despierto, pues, dice, y a veces he soñado también que estoy sentado aquí con un traje y que estoy frente al fuego, lo mismo, ¿no es cierto? Como cuando yo les decía la semana pasada, oye, ¿y cuántas veces hemos soñado que estamos en el colegio? ¿Cierto? Y que están pidiendo una tarea y uno en el sueño se asusta, porque no tiene la tarea y era un sueño, ¿no es cierto? Uy, fue tan real, entonces él dice, y quizás también pueda estar soñando aquí que estoy sentado escribiendo estas meditaciones metafísicas frente al fuego, ¿cierto? ¿Ya? Y después dice, oye, cuanto más vuelta le doy a esto, me doy cuenta que no tengo una manera de saber si estoy dormido o estoy despierto. De ahí yo les comentaba que faltan unos fragmentos de texto, porque ahí él empieza a decir, oye, y si en alguna ocasión no tengo tampoco saber si este cuerpo que yo tengo aquí es verdadero o no, po, ¿cierto? Porque en los sueños que parecen real, el cuerpo no pesa, ¿cierto? Pues se pueden hacer cosas que nos romper las leyes de la física en los sueños, entonces, y René Descartes va a decir, ¿y qué pasa si incluso los sueños mismos sean más reales que lo que nosotros llamamos realidad? ¿Cierto? Y entonces ahí él, cuando dice, oye, ya, ¿sabes? Y por eso sale la pregunta arriba, chiquillos, dice, ¿de qué podemos estar seguros? ¿Ya? Y entonces ahí René Descartes dice, bueno, y como ya me convenció de que no existe nada, y ahí habla de que hay una especie de genio maligno que lo engaña, pero eso es de un capítulo que se salta al chiquillo, que no tiene mayor trascendencia para lo que nosotros necesitamos saber de René Descartes, ¿ya? Pero sí, él dice que se ha dado cuenta, ¿ya? De que todos los argumentos que él da, ¿cierto? Que habla de que no puede estar seguro de nada ni de ninguna cosa, él dice, todos estos argumentos me llevan a concluir solo una cosa. ¿Qué cosa? Que yo soy algo que existe, ¿ya? Pero que soy una cosa que existe en la medida que piensa, ¿ya? Si yo quiero decir que soy un existente, soy una cosa que piensa. ¿Ya? No sé qué soy, no sé si soy un humano o soy una conciencia, pero soy una cosa que piensa, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Va a decir él que el pensamiento, chiquillo, antecede a cualquier cosa. ¿Ya? Cuando René Descartes, aquí, miren, vámonos para la tarea. ¿Ya? Cuando me preguntan aquí, perdón, pinche nada alguien cuadrito. ¿Ya? Cuando me preguntan aquí, ya sabemos qué opina el filósofo René Descartes de los conocimientos de los sentidos, ¿cierto? Ya, entonces aquí dice, ¿qué quiere decir la frase pienso, luego existo de René Descartes? ¿Ya? Cuando nosotros leemos seguido en la parte de el pienso, luego existo, lo que nos está dando a entender René Descartes, chiquillo, es, pucha, justo está inestable la conexión y tengo que decir algo súper importante. ¿Ya? Espero que se escuche. Ya. Cuando René Descartes nos habla, ¿ya? Y nos muestra su texto, esperen un poquitito, ahí sí. Ahí, ahí está, ya. Ya, cuando René Descartes, chiquillos, nos habla aquí en este texto y nos muestra yo dejé de compartir por si acaso, no sé qué le pasó que no me puedo salir de quiero apretar esto y salir. Bueno, empiezo a ver. Ya, ahí sí. Igual lo tengo que hacer. Ya, cuando René Descartes, chiquillos, dice que pienso luego existo, ahora sí, perdón, que no podía volver a compartir. Ya, lo que está hablando en estricto rigor, chiquillos, es que está diciendo que el pensamiento es tan importante que es la única capacidad
y tenemos nosotros para descubrir la verdad. Y tiene que ver con eso de Galileo, cuando preguntamos qué importancia tiene Galileo para este proceso, es que Galileo nos invita a preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Por qué podemos conocer? ¿Qué herramienta usamos para conocer? Si estamos usando a la filosofía griega para conocer y resulta que nos está entregando información errónea, ¿ya? Entonces, ¿qué otro método podemos conocer? Y René Descartes, chiquillos, en búsqueda de ese método para responderle a Galileo, por eso es importante Galileo y Copérnico, porque René Descartes esto lo escribe a propósito de aquello, pues, chiquillos. Si Galileo y Copérnico no demuestran sus conocimientos que refutan a las teorías que existen en la época, entonces Descartes no se pega a esta reflexión, ¿ya? Y entonces él dice, ¿qué es lo que soy yo? Pienso, luego existe. ¿Qué significa esto, chicos? Que el acto del pensamiento, de la reflexión y del análisis es lo que nos va a llevar a nosotros al conocimiento, ¿ya? Y que pensar, tío, no es otra cosa, va a decir René Descartes, que dudar. Cuando yo dudo, cuando yo me pregunto algo, cuando digo, oye, ¿será efectivamente así como me lo contaron? Él dice, estoy dudando y estoy pensando. Por lo tanto, el pensamiento es la primera fuente que yo tengo para conocer. Ya, repito entonces, cuando me preguntan a mí qué significa el pienso, luego existo, significa, chiquillos, que René Descartes ha descubierto que si uno duda, si uno se pregunta cosas, ¿ya? Uno está entonces comenzando a investigar, ¿ya? A conocer, que el conocimiento, por decirlo de otra parte, chiquillos, todo el conocimiento parte por la duda, y que cuando yo dudo, pienso, y que ese pensamiento es el que me va a llevar a darme cuenta de mi existencia, cuando dudo, ¿ya? Y por eso es importante, chiquillos, esa frase bien solo existe, porque después cuando uno se pone a pensar, el primer paso del método científico, ¿ya? Que es la hipótesis, chiquillos, viene de una duda, ¿cierto? De un científico que se pregunta, oh, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿O por qué pasa esto? ¿Cierto? O yo creo, la hipótesis dice un enunciado que dice lo que cree que sucederá, ¿cierto? Oye, mira, va a pasar esto, ¿ya? Y ahí, chiquillo, entonces, el científico plantea una hipótesis porque duda, ¿ya? Y ahí está el primer paso, por eso yo le he dicho que René Descartes pone la primera piedra para entender bien lo que es el conocimiento. De ahí que se le llama el padre de la filosofía moderna, porque la filosofía moderna, chiquillos, se va a dedicar a responder, ¿ya? ¿Qué significa conocer en primera instancia? Porque, por ejemplo, los primeros filósofos partieron respondiendo cosas. ¿Quién inventó el universo si no fueron los dioses? ¿Cierto? Ah, fue el agua, ah, fue el aire, ¿cierto? Después Platón y Aristóteles investigaron el mundo, ¿cierto? ¿Qué son las cosas? ¿Qué son las plantas? ¿Cuál es la manera correcta de comportarse? Y efectivamente, eh, planteaban respuestas a preguntas que ellos se hacían, pero nunca se detuvieron a pensar en el método, en el de a dónde sacó esa respuesta Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles, chiquillo, para referirse a la gravedad, habla de que a los objetos les gusta participar del suelo y por eso todos quieren estar pegados al suelo. Esa es su explicación de la gravedad, como por un gusto, como si las cosas estuviesen dotadas un poquito de conciencia y les gusta estar en el suelo. Lo encuentran bacán y por eso están ahí la silla, la mesa y uno. ¿Ya? Esa no es una explicación valedera hasta el día de hoy, y es que nadie, Aristóteles le preguntó en esa época, oye, ¿y tú de dónde sacaste que a las cosas les gusta estar pegadas? ¿Ya? Sino que se respetaban las autoridades. Ah, Aristóteles dijo que a las cosas les gusta estar pegadas en el suelo, así que esa es la respuesta. ¿Ya? Y entonces por eso René Descartes, chiquillos, va a decir, no, pues loco, así no llegamos a ninguna parte. Si yo me pregunto por qué están las cosas pegadas en el suelo, tengo que buscar una respuesta. Él va a decir, a través de mi pensamiento. Mi pensamiento me va a llevar a lucurar distintas respuestas, ¿cierto? Para saber por qué los objetos están pegados a la Tierra, porque no creo que sea por eso de querer estar, ¿ya? Como que la silla dijera, oh, qué bacana
suelo, aquí, déjame aquí nomás, ¿cierto? O sea que todas estas sillas que yo tengo en esta sala que están sobre la mesa, están sufriendo, según Aristóteles, porque no la estamos dejando participar del suelo, ¿ya? Chiquillos, preguntas, dudas, consultas del pienso lo existe de estas tres primeras preguntas, porque ahora vamos a avanzar una diapositiva más, chiquillos, y terminamos, por si acaso. ¿Se escuchó bien? ¿Se escuchó más o menos? ¿Hay algo que quieren que repita? Lo repito de nuevo. Después de que se cambió, todo se escuchó mejor. Ya, bacán. Y justo pregunté a Line y me salió escrito su conexión es inestable. Ya, pero si me dicen que se escuchó bien, bacán. Ya, René Descartes, chiquillos, lo van a ver cuando vayan a la U, de nuevo, lo hacen leer, si no lo hacen leer en las meditaciones metafísicas, lo hacen leer el discurso del método, porque aquí, repito, está el primer paso al método científico, ¿ya? Y a uno le van a enseñar a investigar, ¿cierto? Si el profe se escuchó bien y se entendió todo, bueno, Joaquín, acá. ¿Ya? Está mejor. Ya. Vamos con lo siguiente, chiquillos, porque aquí, miren, nos vamos a pegar. ¿Se acuerdan que yo les dije el otro día que todavía no íbamos a ver lo que era el idealismo? Porque aparece aquí y aparece explicado de una manera bastante rara, porque sale explicado por un filósofo, no por un profesor de filosofía que quiere definir algo, ¿ya? Sino que por un filósofo que ya está hablándole a otros filósofos, ¿cierto? Entonces, yo lo entiendo, pero sé que ustedes no, porque yo a la edad de ustedes entré a estudiar filosofía y habían hartas cosas que no entendía. Ya, vamos con esto. ¿Cuál es el gato? Dice aquí. Ya, para esta diapositiva, chiquillos, que me voy a demorar estos 10 minutos, necesito que estén todos atentos. Porque vamos a hablar de Platón. Ya, por fin vamos a hablar de Platón. Y porque tenemos que entender esto bien, porque vamos a hablar del idealismo. ¿Ya? Estoy aquí en la parte de la izquierda, dice, ¿cuál es el gato? ¿Ya? Ya, chiquillos, miren, si nosotros observamos estos hermosos gatitos que hay aquí, ¿cierto? En la parte superior izquierda, y respondemos a la pregunta, ¿cuál es el gato? ¿Cierto? Suponiendo, chiquillos, que ahí yo les digo que efectivamente no son gatos, todo eso, no hay ningún, por ejemplo, perro que esté disfrazado de gato y uno tenga que descubrir cuál de. No, si la pregunta nos preguntan a nosotros, oye, ¿cuál de ellos es el gato? ¿Ya? ¿Qué deberíamos responder nosotros? De estos cuatro gatos chiquillos de aquí, ¿hay uno que sea más gato que los demás o no? ¿O cualquiera de ellos es un gato? ¿O usted me va a decir, Cualquiera profe, de ellos, mire, un gato. sí o no, Dylan, que cualquiera de ellos es un gato? Bien, ¿ya? Quiero que me sigan aquí, tío, porque aquí se pone sabroso este asunto, ¿ya? Vamos a conocer a Platón. Dice ahí, mira, imagina que estás observando directamente los animales que muestra, perdón, la imagen, y alguien te pregunta, ¿cuál de ellos es el gato? Lo mismo que seguramente respondería, todos son gatos, ¿cierto? Ahora imagina que te preguntan si uno de esos gatos es más gato que los demás, o si hay uno de ellos que se pueda considerar el verdadero gato. Es probable que tu respuesta sea que no, que todos son gatos diferentes, pero todos son gatos en la misma medida, ¿cierto? No hay ningún gato que sea más original que el otro, ni más verdadero, todos son igual de gatos, ¿cierto? Oye, una pregunta, todo esto entre paréntesis, si a uno de esos gatos le faltara una oreja, ¿sería menos gato que el otro, no? No venía a saber esta pregunta. Seguiría siendo, Dylan, ¿qué Profe, pensáis seguiría tú? siendo gato. sí, po. Seguiría siendo gato, ¿cierto? Yo igual lo pienso. Seguiría siendo gato, no perdería su condición de gato. Ya. Dice, mire, siguiendo un razonamiento como este, Platón, que fue un filósofo griego, chiquillos, discípulo de Sócrates, estos filósofos vivieron en el año 400 antes de Cristo, ¿ya? Dice, siguiendo un razonamiento como este, Platón llegó a la conclusión de que ninguna de las entidades, es decir, de las cosas, que ninguna de las cosas del mundo sensible, es decir,
nada de lo que podemos percibir mediante los sentidos. Eso, por favor, chiquillos, anótenlo ahí. Por ejemplo, yo les he dicho a ustedes que como la filosofía es madre de la ciencia, hay palabras que tienen un significado y no otro. ¿Cierto? Que, por ejemplo, en física se dice la masa de un objeto, ¿cierto? Cuando nos referimos a su peso. Y el profesor nos llama la atención y no, se dice más. Ah, sí, tiene razón. ¿Ya? Filosofía, chiquillos, cuando nosotros usamos la palabra sensible, no estamos hablando de la sensibilidad de alguien que es como muy emocional, sino que la palabra sensible, chiquillos, tiene que ver con la palabra sentidos. ¿Ya? Los 5 sentidos que nos enseñaron cuando chicos. ¿Ya? Olfato, gusto, tacto, audición. ¿Ya? Y aquí dice, mire, de nuevo vamos a leer eso, dice, siguiendo un razonamiento como este, Platón llegó a la conclusión de que ninguna de las cosas del mundo sensible, es decir, del mundo, chiquillos, que nosotros percibimos con los sentidos, vale decir, este mundo, ¿ya? Él está diciendo, ninguna de las entidades del mundo sensible, es decir, nada de lo que podamos percibir mediante los sentidos es realmente verdadero. Cáchense lo que está diciendo Platón. Acuérdense que estamos respondiendo, chiquillos, a la pregunta ¿qué es la existencia? ¿Ya? Entonces Platón está diciendo, oigan, ¿saben qué, chiquillos? Nada de lo que ustedes ven, nada de lo que ustedes tocan, nada de lo que ustedes huelen, ¿cierto? O sienten en general, es verdadero. Él dice, no hay un gato verdadero, no hay una cama verdadera, ni una verdadera música, ni un ser humano verdadero. Tampoco hay entonces algo verdaderamente justo o algo verdaderamente bello. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Mire, lo real, claro, espérese, miren, aquí vamos a ver para dónde va la existencia, chiquillos, y vamos a entender algunas cosas de nuestra cultura, porque acuérdense que nosotros pensamos como los griegos. ¿Ya? Dice, miren, lo real, dice, y verdadero, pensaba Platón, está más allá del mundo sensible, en el mundo inteligible. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un esquema, chiquillos, para que me entiendan. ¿Ya? O mundo de las ideas. En otras palabras, dice, afuera de la caverna en la que todos los seres comunes, salvo el filósofo, están atrapados. ¿Ya? Y aquí yo les voy a comentar algo, vamos a ver un pequeño video que está en YouTube. ¿Ya? Está diciendo aquí, chiquillos, Platón, dos cosas. Dice, oiga, nada de usted lo que ve es real. ¿Ya? No, esta cama no es la verdadera cama, es una cama de 100 millones de camas, ¿cierto? ¿Ya? Lo que pasa, va a decir Platón, es que hay dos mundos, ¿ya? Y nosotros lo vamos a llamar así. Vamos a llamar mundo sensible, chiquillos, al mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos día a día, ¿ya? Este mundo que estamos viendo, la pantalla que estamos tocando, ¿ya? Y por otra parte, él va a decir, vamos a llamar el mundo inteligible al mundo que hay dentro de nuestra mente, ¿ya? De nuestros conocimientos. De ahí que la palabra, chiquillos, voy a escribir algo en el chat para que lo copien. Mire, yo le dije a usted que la palabra sensible significa o tiene que ver con los sentidos, ¿cierto? Con el olfato, el gusto, el tacto, ahí va, ¿cierto? Y la palabra inteligible, cuando uno busca la palabra inteligible, chiquillos, en el diccionario significa así como abstracto, ¿ya? Algo que no se puede tocar, ¿ya? Pero le vamos a poner aquí para que me entiendan, el mundo inteligible, chiquillos, es el mundo del pensamiento. ¿Ya? Le voy a poner aquí, mira, de las ideas. Y ahora lo voy a explicar para que me entiendan, aunque es un poquito complejo, pero me va a pasar, chiquillos, ustedes saben que siempre me paso como 5 minutos, ¿no? ¿Ya? Trato de ser consciente con ustedes para que descansen. Ya. Chiquillos, miren, vamos a hacer un ejemplo con mis pulmones para que entiendan. Ahí quizás vamos a ver el video, si no alcanzamos, lo vemos la semana que viene, ¿ya? Partimos con esto, ¿ya? Hablando de los gatos, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo, pero con plumones de pizarra, ¿ya? Ya, chiquillos, en sus casas, imagínense
todos un plumón de pizarra, ¿cierto? Y imagina un plumón de pizarra en su mente. ¿Ya? ¿Lo dibujaron todo? Ya. Ese plumón que dibujaron en su mente, ¿se parecía a alguno de estos plumones? ¿Era uno de estos plumones? ¿O no era ninguno de ellos en particular? Era otro, ¿cierto? No era este, se parecía a este, ¿cierto? Pero no era este mismo. O sea, no tiene la misma forma, no tiene la misma punta, se parece. ¿Ya? Ya. Y Platón va a decir esto, mira, en el mundo sensible, es decir, en el mundo de los sentidos, ¿ya? Este que yo estoy tocando con el tacto y que estoy viendo con la visión, ¿cierto? Me ofrece uno, dos, tres, cuatro, cinco plumones. Y me ofrece muchos más, pues chiquillos. ¿Y cuántos plumones habrán en el mundo? ¿Cierto que caleta? Millones. Millones de plumones hay en el mundo, ¿cierto? En el mundo sensible, va a decir Platón, hay miles de millones de plumones. Pero en el mundo inteligible existe solamente un plumón y ese plumón tiene una característica fundamental. Es un concepto o una idea que sirve para representar a todos los plumones del mundo. ¿Ya? Porque este plumón se parece a esa idea de plumón que yo tengo, pero no lo es. ¿Ya? No es ese plumón. Pero lo bacán de ese plumón, chicos, que yo me imaginé es que los representa a todos. Y no solo los representa, sino que también sirve como modelo para clasificar objetos que así se le parezcan y yo voy a decir, ah, ese es un plumón. Por ejemplo, chiquillos, vamos a los gatos. ¿Ya? Volvamos al ejemplo de los gatos. Cuando nosotros imaginamos un gato en la cabeza, visible, chiquillo, hace referencia a lo abstracto, ¿cierto? Las ideas son abstractas, las ideas no se pueden tocar. Ese plumón que yo me imagino, o ese gato que me imagino, si uno que está en mi cabeza no lo puedo tomar, ¿ya? No lo puedo agarrar, está ahí, yo me lo imagino, ¿ya? Y la palabra inteligible, chicos, también tiene que ver con inteligencia, porque con la inteligencia es una capacidad de pensar. Y yo con el pensamiento me doy cuenta de que existe solo un plumón y lo puede a todos, por lo tanto esa idea es perfecta. De hecho, la palabra inteligencia, chiquillo, es la suma de la palabra intus, que significa dentro, ¿ya? Y la palabra legere, que significa leer. Por eso la persona inteligente, chiquillo, es aquella que es capaz de pensar, leer dentro de su cabeza todas las ideas que hay y elegir la mejor para aplicarla al contexto necesario, ¿ya? Entonces Platón le va a decir a uno, chiquillos, miren, si uno quiere investigar algo en la vida, ¿qué es más fácil o qué camino es mejor? Por ejemplo, si yo quiero saber qué es un gato, ¿será mejor y más producente qué cosa? ¿Estudiar los 100 millones de miles de millones que hay de gatos en el mundo? ¿O debería poner atención a la idea de gato que está en mi cabeza porque esa idea de gato es una sola? Y fíjense que siendo una sirve para representar a todos los gatos del mundo. ¿Qué será mejor, chiquillos, creen ustedes? ¿Qué se imaginan que va a decir Platón que es mejor ir a estudiar a los 100 millones de gatos del mundo? ¿O mejor me dedico a ver qué es la idea de gato que tengo en mi cabeza para entender bien qué es ese concepto? Y ¿Qué será más estudiar, fácil, Dylan? ¿Qué será más fácil? Podemos estudiar todos los gatos del mundo, ¿no? no se pueden estudiar todos los No gatos se del puede. mundo, pero No se si puede, pues, uno, ¿cierto? si uno estudia la idea que tiene un gato, puede que no sea la correcta, pues, si uno no sabe, pues entonces uno se imagina otra cosa. ¿Y de dónde salió, por ejemplo, Dylan, la idea que uno tiene de gato? ¿De dónde crees que tú salió? ¿Uno nació con ella? ¿O tú te la No, al formaste? ver un gato en la calle, Claro, es cierto que tú te la formaste a partir de la experiencia, entonces ahí va a decir Platón, va a decir, oye, en la cabeza tenemos caleta de ideas de cosas que no hemos formado por la experiencia y deberíamos analizarlas para ver si hemos formado una idea correcta o no, po. Porque como dice el Dylan, puede que no hayamos formado una idea equivocada, así que vamos a tener que darle, chiquillos, a investigar bien las ideas, va a decir Platón, y por eso, chiquillos,
para Platón y para Descartes, la realidad, y respondiendo a lo que me decía el Alain antes, si es que no existe nada, ellos van a decir no, po. Lo verdaderamente real es aquello que está metido aquí dentro de la cabeza y que por eso uno debería investigar bien no los objetos que hay en el mundo sensible, sino las ideas que nosotros nos hemos formado de los objetos en nuestra cabeza, porque esa idea se supone que la representa a todos. Alain, sí. Profe, pero igual basado, como usted dice, en experiencia, hablando otra vez de los gatos, igual son estudios en donde encuentran semejanzas tipo los tigres y todo eso, y también son considerados como gatos porque son parte de la misma familia de los felinos, ¿no? Igual es un Claro, estudio, pero tienen semejanzas y vendría siendo casi lo mismo. sí, y ahí justamente va a decir, y por eso íbamos a ver el video, chiquillos, de Platón la semana que viene, porque toda esta teoría de Platón no va a llegar y la va a explicar así como, ya, imagínense, sino que va a inventar un relato, una historia de un grupo de prisioneros que están en una cueva, ya se llama el mito de la caverna, ¿ya? Y entonces ahí él va a decir, oye, mira, en realidad hay que analizar las ideas que uno tiene en su cabeza, pero tiene que hacerlo porque esas ideas, como decían los compañeros Dylan y Alain, se han formado a partir de la experiencia, pues. Entonces hay que ver si hemos experimentado bien y si estamos conociendo bien o no. Y si no, hay que deshacerse de los falsos conocimientos y empezar a investigarlos de nuevo. ¿Ya? Ahí voy a volver, chiquillos, ven como las clases son cortitas y hay un punto que va a dejar ahí medio cojo, pero a ver, tirando una raya para la sopa, chiquillos, cuando nosotros, miren, ustedes tienen que lograr darse cuenta de lo siguiente. Cuando uno se pone a filosofar, sí o no, que siempre utiliza el pensamiento, y nos dicen eso, que con la razón uno puede captar la verdad. Nos dijo eso, se los dije yo en la primera clase, ¿cierto? ¿A qué conclusión llega René Descartes con el pienso luego existo? A la misma, pues el pienso luego existo, como salía en la tarea, significa que yo a través del pensamiento, ¿cierto? Puedo llegar a descubrir la verdad y de la duda, ¿cierto? Finalmente, estamos aprendiendo a Platón, lo hemos dejado a mitad de camino, ¿cierto? Pero ¿qué nos está diciendo él con respecto a la verdad? Que para descubrir la verdad hay que poner atención al contenido de nuestra mente, porque parece que el mundo que hay aquí, el mundo sensible, es un mundo engañador, ¿cierto? Como nos decía René Descartes, ¿cierto? Platón va a decir, es tan engañador que hay 100 millones de gatos, ¿cierto? Cuando en realidad a ti te hace falta uno nomás, que es construir la idea bien de gato, y se supone que ese gato lo representa todo, ¿ya? Y para descubrir esa idea de gato, nuevamente hay que pensar, analizar y reflexionar. Y eso es, chiquillos, la filosofía como base de nuestra manera de interpretar la realidad. Nosotros parece que vivimos en la cultura que le gusta pensar, ¿ya? Y estamos todo el día pensando, y no es de extrañar entonces que para todas las respuestas los filósofos van a decir que es la razón la que nos va a ayudar a encontrar el camino de la verdad. ¿Ya? Pregunta, duda, chiquillo, consulta, algo antes que se vayan. No, Por si mí no, no, sí. Ya, dígame, pregunte, antes que no. Si no, no, por mí no, no. ya, bacán. Entonces, chiquillos, nos estamos viendo la semana que viene. Voy ahora a plantear una pregunta que tengo que hacer sobre el tiempo y el espacio. Y voy a subir la tarea ahora en un ratito. ¿Ya? Repito, al Cuídense, que Classroom usted estén bien. había, profe, ¿Sí? ¿Lo escucho? al Classroom usted había subido la clase o había subido una tarea. Sí. No, la clase, ahora voy a subir la tarea. Ah, ok, ok, ya. ¿Ya? Cuídense, nos vemos. Un Chao. abrazo para todos y todas. Que estén muy bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao. profe, que esté bien. Chao, Gracias. profesor. Chao. Cuídese. Igual. Chao, profe. Adiós.